Esta semana, quizás un poquito más de cerca, más de lejos, acompañamos al Papa en su viaje a México. Y allí en la Basílica de Guadalupe, tan cercana a nuestros corazones, la Virgen de Guadalupe como emperatriz de América, el Papa habló de Juanito, Juan Diego, a quien la Virgen lo tomó como embajador para que le construya un santuario. Evidentemente, Juanito se sentía muy indigno de ser el embajador de la Virgen, porque no era un hombre de letras, ni mucho menos un hombre con dinero, como para poder hacer el templo, el santuario. Sin embargo, la Virgen le dijo que no, que él era el elegido para que pueda ayudar a hacer esa obra. Y así fue reuniendo gente y se fue haciendo el santuario. Y el Papa predicó allí diciéndonos que el santuario que María quería construir no era una iglesia en el Tepeyac, sino el pueblo de Dios en América. Construir un pueblo. Construir un santuario quiere decir construir un lugar donde Dios habite en medio de nosotros y podamos todos tenerlo y sentir que Dios habita en medio de nosotros. Y para poder decirlo mejor, que el amor de Dios nos hace vivir y convivir unos con otros. Y es verdad que para construir este santuario, entonces nadie se queda afuera. Y cada uno tiene que poner de lo suyo. Todos queremos un pueblo mejor, todos queremos un país mejor, todos queremos vivir mejor. ¿Hay alguien que no lo quiera? Todos queremos que las cosas sean mejores. El llamado que la Virgen nos hace es este que dice el Evangelio de hoy. María dijo, hagan lo que le diga allá en Caná. Y ahora estaba diciendo el Evangelio de hoy que una voz del cielo se escuchó en esta experiencia: este es mi hijo, escúchenlo. Es este el camino. Entonces quizás en el Evangelio nos preguntamos, Señor, ¿cómo puedo yo construir el santuario que vos querés que se construya? Este pueblo mejor que vos y nosotros queremos. Y es así que este Evangelio entonces nos va a dar algunas pautas para poder decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser yo como Juan Diego, para ser yo como alguien más? Y miremos un poquito el Evangelio, ¿no? Jesús, ¿qué le dice a los apóstoles? ¿Cuál es la primera cosa que les dice? Elige a dos, vamos a decir, nos elige a nosotros. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Estuvieron atentos? ¿Saben qué Evangelio leímos? La primera palabra, la primera invitación que dice es: vengan conmigo a orar. Vamos a orar. ¿Sí? En realidad los apóstoles me han dicho: mira Jesús, yo ya recé a la mañana. O mira Jesús, yo rezo a la noche. O mira, invitarlo al otro, total, voy a rezar un rato con vos, rezamos tantas veces. A veces también nosotros decimos, bueno, puedo rezar en otro momento. No, vengan a orar. Significa esa actitud: sí Señor, vamos, a lo que nos diga, vamos. Vamos a orar también nosotros. Vamos también nosotros a ser como perseverantes en esas cosas habituales, cotidianas. No creo que los apóstoles no oraran con Jesús, yo creo que lo hacían todos los días. Ese orar todos los días, esa invitación a lo pequeño de todos los días, esa invitación a vivir el Evangelio todos los días, que pareciera que no cambia nada, un día puede darnos una sorpresa. Esto le gusta al Papa decir, ¿no? Déjense sorprender por Dios. Dios siempre guarda alguna sorpresa. Para sus hijos que son perseverantes en el fiel cumplimiento de lo pequeño, como le gusta a Jesús, en algún momento la vida nos da una sorpresa. Y así vamos en lo pequeño. Vengan a orar. No es nada extraordinario para nadie. Levante la mano, ¿quién puede aceptar esta invitación que Jesús le dice hoy? Vení a orar. Ah, bueno, está bien, parece que podemos todos. No es tan difícil, ¿no? Bueno. Hay forma de orar. Vení a orar, le dijo. Podés orar de 1000 maneras. Vamos a orar.
El que lleva una vida de oración, entonces ese le va pasando algo. Y es lo que le pasó a estos discípulos en un momento que no entendieron mucho, porque fue realmente una teofanía, una manifestación de Dios. ¿Qué fue? Que Jesús se transfiguró. Y vieron su rostro luminoso. Y vieron algo esplendoroso. Y vieron algo que les llamó mucho la atención y que no habían visto nunca. Ropas blancas como nunca habían visto. Una luz que nunca habían visto. Y eso que Jesús ya le había dicho. Yo soy la luz del mundo. Pero bueno, oculta en esa facha de carpintero era difícil. Pero acá vieron la luz que Jesús tenía, que Jesús llevaba por dentro. Y esa luz, me pregunto, ¿la lleva Jesús solo? No. El día del bautismo nos dieron una velita a nosotros, ¿no? Cuando vamos a un bautismo se prende un cirio, nos dan una vela. ¿Qué significa? Esa luz que lleva Jesús por dentro, también la llevamos nosotros por dentro. También vos sos luz del mundo. Pero evidentemente tuvieron una experiencia que los desbordó. Y se quedaron medios como adormecidos, ¿no? Medios como dormiditos. Habrá sido un descanso en el espíritu, como cuando hacemos la imposición de manos, no sé. Pero lo cierto es que acá sintieron como que estaban como adormecidos y vivieron una experiencia en la que lo vieron hablar a Jesús. Hasta aquí, ¿cómo terminó Boca ayer? ¿Sí? ¿Ganó cuánto? 4-1, está bien, nos gusta recordárselo a todos, especialmente a los hinchas de River, que sean generosos, que nos hacía falta eso. Pero bueno, aquí los apóstoles estaban como ayer, Boca 4-1. Yo lo llegué a ver hasta 2-0 ahí nomás, a los pocos minutos, y eso uno tenía, eso es lo que queremos, ese Boca. Y los apóstoles también dijeron, ese Jesús queremos, ese, el que mete goles desde 45 segundos, ahí, ese Jesús quiero yo. Lo vieron luminosos, lo vieron lleno de gloria y se enamoraron de ese Jesús y quedaron como adormecidos. ¡Wow! Y encima se le apareció Elías, se le apareció ahí Moisés, estaban ahí, todo estaba bárbaro. Ese es el cristianismo también. La luz de Cristo, la paz, el resplandor, la gloria. Pero hay un temita que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué hablaban en medio de esa luz? ¿De qué hablaban? De cómo iba a ser tratado Jesús en Jerusalén. O sea, hablaban de la pasión. Hablaban del dolor del mundo. Hablaban de los dolores de este santuario, de este pueblo que sufre y que vive dolores. No es que se quedaron en la gloria, maestro, qué maravilla, no. Hablaron de un pueblo que lleva una pasión, de la pasión que llevamos nosotros adentro nuestro, de los dolores que llevamos también. Los que creemos en la gloria de Dios, ¿llevamos una pasión adentro o no? ¿Nos dieron la velita? Sí. ¿Llevamos una pasión adentro? Sí. ¿La llevan otros también? Sí. Vayamos a visitar esta tarde un hospital, vamos a ver todas las camas de pasiones que hay ahí adentro. Jesús no se desentiende en su gloria de esto, Jesús habla de esto. Y los apóstoles, habiendo entrado a esta zona de confort, como se suele decir hoy día, le dijeron a Jesús, maestro, qué bien que estamos acá. Claro, muchos no le habían prestado atención de qué hablaban. Se habían quedado con la gloria y habían rechazado un poco el tema de la pasión. Quedémonos acá. Pero Jesús dice, no, yo estoy hablando de lo que me va a pasar en Jerusalén. Acá hay que bajar. Y estas son las fuerzas que tenemos que tener. ¿Para qué? Para saber llevar también. Para saber entender desde dónde hay que mirar los dolores de esta vida. Que son todos como dolores de parto. Porque esta humanidad y todos venimos heridos y tenemos que aprender a tratarnos con nuestras heridas. Y entonces Jesús quiere enseñarnos a través de la ley, que era Moisés, a través del profeta, que era la palabra de Dios, nos quiere enseñar cómo tratarnos también. En la misericordia
enfatizamos este aspecto, ¿no? De cómo Jesús también manifiesta su gloria, sanándonos desde su misericordia, invitándonos a decir, bueno, y sean entre ustedes misericordiosos, como el Padre es misericordioso también con ustedes. Entonces, este Evangelio de hoy quiere devolvernos la confianza de que Dios, como en la palabra de la primera lectura, es un Dios que hizo alianza con nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué significa hacer alianza? ¿Unirse cómo? ¿Por un tiempito? ¿Para toda la vida? Dios hizo alianza con Abraham, le mostró estrellas por todo, y esas estrellas que señalaban el pueblo de Dios. Entonces, ese Dios que hace alianza nos quiere decir que está con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo María en Guadalupe a Juanito? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? No te preocupes por la enfermedad de tu tío, ¿no? Que era la que él iba a visitar. ¿Acaso no soy yo tu madre y no estoy yo aquí, que soy tu madre? Ese Dios nos dice, yo estoy con ustedes y ustedes están llamados a la luz y a la gloria, pero la gloria y la luz no se pueden vivir sin acompañar también esta pasión, sin estar cerca de la pasión unos de otros. Hoy a la mañana me llamaba alguien y me decía, Adrián, yo sé que vos tenés mi problema, pero te pido, ¿podés rezar por esta persona que está necesitando tanto? Me dice, porque a veces el dolor no sé si lo podemos resolver, pero le va a hacer bien saber que vos estás rezando por ella. Y digo, decirle que sí, que estoy ahí, porque aparte conozco la situación. Entonces volvió a aparecer otro problema. Entonces, a veces el dolor no lo podemos quitar, pero todos sabemos qué distinto es cuando alguien se te pone al lado, te escucha, te entiende y te acompaña en lo que estás viviendo. Entonces, en la gloria, Jesús nos dice, yo les traigo esta gloria, pero sepan que yo la voy a tener totalmente también atravesando este camino de la pasión. Y un poco en el lenguaje de Santa Faustina, encontré una oración, que también, bueno, me llegó de esas que me dicen, sentí esta oración y la verdad que, bueno, pienso que a veces Dios también nos hace escuchar cosas porque nos van a hacer bien a otros. Sabemos los dolores que vivió Santa Faustina a lo largo de su vida, y quizás ella también, más que mirarla solamente una experiencia personal, mirar que esa experiencia de ella es la experiencia también de todos nosotros, que vamos caminando, como decimos, entre luces y oscuridades de la vida. En el número 1427 dice, le hace una oración al Jesús oculto, ¿no? Y nosotros decíamos, Jesús también va oculto adentro nuestro. La gloria de Jesús iba oculta adentro de ese hombre golpeado por la pasión. Y la gloria de Dios va oculta también en la vida de todos nuestros hermanos que caminan por la calle con nosotros. Y por eso dice, oh Jesús oculto, vida de mi alma, objeto de mi ferviente deseo, nada apagará tu amor en mi corazón. Me lo asegura la fuerza de nuestro amor mutuo. Oh Jesús oculto, glorioso anticipo de mi resurrección, en ti se centra toda mi vida. Tú, hostia, me haces capaz de amar eternamente, y sé que también tú me amarás como a tu hija. Oh Jesús oculto, mi purísimo amor, mi vida contigo iniciada ya aquí en la tierra se manifestará en toda su plenitud en la eternidad futura, porque nuestro amor recíproco nunca cambiará. Oh Jesús oculto, mi alma te desea solo a ti. Tú eres para mí más que las delicias del cielo, más que todos los dones y gracias, mi alma te espera a ti.
que vienes a mí ahora bajo la apariencia del pan. Oh Jesús oculto, toma mi corazón sediento de ti, que arde por ti con el puro fuego de serafín. Camina por la vida siguiendo tus huellas, invencible, y con la frente alta como un caballero, a pesar de que soy una joven débil. ¿Con quiénes Dios puede construir su santuario? Con los que van caminando con Él, con este amor oculto quizás. Los que van caminando con Él hacia la montaña y se animan también a mirar de frente la misión que les espera, aunque a veces esa misión tenga dolores y cruces que asumir para poder vivirla enteramente. El Papa dice, todo se necesita para hacer un santuario, pero no dejemos de mirar a nadie, porque a veces el que parece que menos sirve es el que está allá en el Tabor, y esto lo agrego yo, más cerca que ninguno. Solo Dios sabe. Por eso que todos, como decía Faustina, tengamos la frente alta para decir, Señor, yo soy tu santuario. Señor, yo quiero construir tu santuario. Desde el lugar que me des, aunque me sienta como Juan Diego, quiero vivir una comunión con todos para poder hacer tu santuario, tu pueblo, tu iglesia de nuestro tiempo, donde tú sigas llevando las cruces y nuestros dolores, como ese Jesús oculto que fortalece por dentro, aunque por fuera, como le decía la pobre Faustina, su cuerpo estaba tan enfermo que hasta tenía olor a cadáver. Y sin embargo llevaba el Jesús oculto, que era su gloria, que le permitía llevar la frente levantada. Digamos entonces así que esta cuaresma nos lleve por ese camino de reconocer la gloria que tenemos, pero también el compromiso de construirlo día a día, desde eso pequeño y aún con las cruces que nos pueda tocar llevar. Señor, bendice a tus fieles, protégelos en el camino para que viviendo tu palabra puedan dar testimonio de tu presencia y tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y de la mano de nuestra Madre, la Virgen, nos vamos en paz.